Hoy haré una explicación sobre el experimento de Rey. Rey fue un científico en la antigüedad que realizó muchos experimentos y este fue uno de sus grandes experimentos que sirvió para, por ejemplo, lo que estoy trabajando, la generación espontánea. Vamos a trabajar sobre 3 temas. El primero es la teoría de la generación espontánea. La teoría del origen de los seres vivos por generación espontánea fue aceptada durante casi 2000 años, desde que fue propuesta por Aristóteles. Según esta teoría, los seres vivos se originan a partir de materia inanimada o de restos orgánicos en descomposición, por ejemplo, piedra, madera, materia inanimada, sin vida. El segundo tema es desde la antigüedad hasta el siglo XIX. El filósofo griego Empédocles sostuvo que el origen de los seres vivos se debió a la unión de diferentes partes. Estas partes, según Empédocles, salen de la tierra. La transformación de la materia inanimada en materia viva es tan lenta que no es posible observarla. Otros filósofos de la antigüedad Grecia, como Tales de Mileto, Anaximandro y Demócrito, propusieron que los seres vivos se originan por combinación del agua con el fuego, del barro, del mar o por alguna otra combinación de 4 elementos esenciales: fuego, agua, tierra y aire, pero sin la acción de los dioses. Sin embargo, algunas antiguas culturas, como la egipcia y la babilónica en realidad, sostuvieron que la causa del origen de los seres vivos fue la acción de sus diferentes dioses. Durante la Edad Media surge la idea de la generación espontánea. En aquella época se afirmaba que las fuerzas que permitían la transformación de la materia en un ser vivo eran ocasionadas por 2 tipos de calor, distribuidos por Dios en 2 grupos. Un tipo de calor para los animales y para las plantas superiores que dan origen a seres semejantes. El otro tipo de calor es el que llega del Sol y activa las materias para originar espontáneamente los seres vivos desagradables, como moscas, ratones, serpientes, langostas. Eso es algo que yo he dicho, está un poquito relacionado con lo que he dicho, que es que la energía, el Sol aporta mucha energía por los rayos ultravioleta. Y el tercer tema son los experimentos a favor de la generación espontánea. Durante toda la Edad Media se dieron a conocer muchas transformaciones diferentes de material inerte o en descomposición, de donde se suponía que se originan los seres vivos. El médico belga Jean-Baptiste Van Helmont, que vivió entre 1577 y 1644, presentó algunas de sus experiencias en favor a esta teoría. Una de ellas fue que a partir del agua colocada en un recipiente que tiene olor de algún fermento, se originaban gusanos. Otra de sus observaciones fue que, cuando salen olores desde el fondo de los pantanos, se producen sanguijuelas y ranas, pero su experiencia más conocida fue que si se colocaba una camisa transpirada en un recipiente de boca grande que contenía granos de trigo, al cabo de 20 días, el fermento que surgía de la camisa penetraba en los granos de trigo que daban origen a los ratones. En el siglo XVII, con la invención del microscopio, se comenzaron a observar organismos microscópicos. A partir de esto se realizaron experimentos con el propósito de encontrar las pruebas de la teoría de la generación espontánea. Así, por ejemplo, en el siglo XVIII, el sacerdote y científico inglés John Needham, a partir de sus experimentos, aseguró que cada partícula microscópica posee una fuerza vital que provoca la aparición de microorganismos. En sus experimentos llenó recipientes con caldos que calentaba durante unos minutos para eliminar los microorganismos y tapó los recipientes con tapones de corcho, sin sellarlos. Al cabo de unos días, Needham observó que había microorganismos en los caldos. La conclusión fue que los microorganismos se desarrollaron de los caldos, lo que apoyaba la teoría de la generación espontánea. Pero Needham no se dio cuenta de que los microorganismos entraron porque los frascos no estaban bien cerrados. La teoría de la generación espontánea se dejó de lado solo en el siglo XIX.
con los resultados de Louis Pasteur